Saludos. Hoy vamos a meternos de lleno en un texto que, bueno, para muchísima gente es la Biblia de la inversión, El inversor inteligente de Benjamin Graham, publicado por primera vez, ojo, en 1949. Y lo increíble es que sus ideas, hoy en día, con todo el ruido de las criptos y el trading a alta frecuencia, son casi más importantes que nunca. Totalmente. Para este análisis, además, contamos con una edición de lujo. Sí, la que tiene los comentarios del periodista Jason Zweig, que son oro puro, y un prólogo de nada menos que Warren Buffett, su alumno más famoso. Exacto. Así que el objetivo de hoy es destilar esa filosofía central de Graham, el famoso value investing, la inversión en valor. Y tratar de entender por qué un libro de hace más de 70 años sigue siendo, vamos, una referencia ineludible para quien busque sus objetivos financieros sin perder el norte. O la cartera, que es peor. O la cartera, claro. Es que no es un libro de trucos, es más un manual de defensa contra ti mismo, que suele ser tu peor enemigo en esto. Pues mira, has dado en el clavo. Empecemos por ahí, por el hombre. Porque para entender a Graham hay que entender su vida. Desde luego. Se le considera el consejero en inversión más importante del siglo XX, el que convirtió Wall Street en una profesión moderna, sacándola de, no sé, casi de la superstición. Totalmente. Y Zweig lo explica genial en sus notas. Su filosofía no sale de una torre de marfil, nace del trauma financiero puro y duro. Graham, que de nacimiento era Benjamin Grosbaum, vio cómo su familia se arruinaba después de morir su padre. Y luego su madre, en un intento de recuperar la posición perdida, se endeudó para operar en bolsa y, bueno, se arruinó del todo en la crisis de 1907. Hay una anécdota que a mí me parece clave. La de Graham recordando toda su vida la humillación de oír a un cajero dudar si su madre tenía crédito para cobrar un cheque de $5. Es que esa experiencia es la semilla de todo el libro. Le forjó a fuego una aversión a la pérdida. A pesar de su coco, que era brillante. Brillante es poco. Se graduó segundo de su promoción en Columbia y le ofrecieron ser profesor en 3 departamentos distintos, con 20 años. Y aún así, eligió Wall Street. Pero no para jugar, sino, yo creo, para intentar entender y domar a esa bestia que casi destruye a su familia. Y de ahí, de esa experiencia, nace el pilar de todo su pensamiento, la distinción fundamental entre inversor y especulador. Una distinción que hoy está completamente borrada. La gente usa las palabras como si fueran lo mismo. Pero para Graham era algo súper preciso. La definición es que hay que leerla. Dice, una operación de inversión es aquella que después de realizar un análisis exhaustivo promete la seguridad del principal y un adecuado rendimiento. Punto. Y remata, las operaciones que no satisfacen estos requisitos son especulativas. O sea que si no has hecho los deberes, si no has analizado a fondo y no puedes asegurar razonablemente que no vas a perder tu dinero y que tendrás un retorno adecuado, estás especulando, estás apostando. Es que es increíble lo actual que suena. Describe cómo en 1948, con las acciones por los suelos, nadie quería saber nada de ellas. Era jugar a la bolsa. Exacto. Y años después, con los precios por las nubes, de repente todo el mundo se autodenominaba inversor. Es que parece que está describiendo Twitter la semana pasada. Es un autoengaño colectivo, vamos. Y ojo, Graham no dice que especular sea malo, ni legal ni inmoral. No. Simplemente dice que hay que tratarlo como lo que es, un pasatiempo, como ir al casino. Separa una parte muy pequeña de tu dinero, ponla en otra cuenta, y si quieres jugar, juega. Pero nunca mezcles. Nunca. Ni en tu cuenta del broker, ni, y esto es lo importante, en tu cabeza. El error garrafal es especular creyendo que estás invirtiendo. Y esto nos lleva al título, a ser un inversor inteligente, que no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual, ¿verdad? Para nada. De hecho, a veces es hasta un problema tener demasiado. Zweig lo dice muy bien. Es más un rasgo del carácter que del cerebro. Paciencia, disciplina. Y la capacidad de controlar las emociones para pensar por ti mismo. Eso es la inteligencia para Graham. El ejemplo que pone el libro es que es demoledor. Sir Isaac Newton. Uno de los cerebros más grandes de la historia. Y perdió una fortuna. El equivalente a más de $3 millones de hoy en la burbuja de la Compañía del Mar del Sur. Y lo curioso es cómo lo perdió. Porque primero entró, ganó un 100% y vendió. Fue racional. Hasta ahí perfecto. Pero luego, claro, vio cómo sus amigos, los que se quedaron, seguían forrándose. La euforia era total. Y Newton, el genio,
No pudo soportarlo. El FOMO, el miedo a quedarse fuera. Recompró mucho más caro justo en el pico y lo perdió absolutamente todo. La frase que se le atribuye es brutal. Puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente. Exacto. Newton actuó como un tonto en el sentido de Graham, no por falta de inteligencia, sino por falta de disciplina emocional. Dejó que el rugido de la multitud se impusiera a su juicio. Y para evitar eso, para construir esa disciplina, Graham nos da unos principios básicos, ¿no? 3. Fundamentalmente. El primero, una acción no es un símbolo en una pantalla, es una participación en un negocio real. Con un valor que se puede calcular. Eso es. Si no comprarías la empresa entera, no compres ni una acción. Tienes que pensar como un dueño, no como un jugador. Vale. Segundo principio. El mercado. El mercado es un péndulo. Oscila siempre entre un optimismo que no es sostenible, que hace las acciones carísimas, y un pesimismo injustificado, que las deja a precio de saldo. ¿Y el inversor inteligente? Vende a los optimistas y compra a los pesimistas. Se aprovecha de los extremos, no intenta predecir el movimiento. ¿Y el tercero, que es la joya de la corona? El margen de seguridad. El concepto clave. La idea central de todo. Pero suena un poco abstracto. ¿En qué consiste exactamente? ¿Cómo se calcula eso? Pues esa es la gracia, que no es una fórmula mágica. Es una filosofía. Consiste en no pagar nunca un precio excesivo por una inversión, por muy buena que parezca. Es decir, Comprar siempre un activo por un precio que sea significativamente más bajo que su valor real, su valor intrínseco. o sea, buscar comprar $1 por 60 céntimos. O por 50. Graham era un detective de balances. Calculaba cuánto valdría una empresa si se liquidara mañana, si vendiera todo y pagara sus deudas. Y si podía comprarla en bolsa por mucho menos que eso, entonces tenía un margen de seguridad, un colchón. Un colchón contra los errores. Contra tus propios errores y contra la mala suerte, porque el futuro no lo conoce nadie. El margen de seguridad es lo que te permite cumplir la regla número 1. No perder dinero. Y la regla número 2. No olvidar la regla número 1. Es que el legado de estas ideas es inmenso. Solo hay que ver cómo habla de él Warren Buffett. Con una devoción total. Cuenta en el prólogo que leyó el libro con 19 años y que fue una de las mayores suertes de su vida, y que sigue pensando que es el mejor libro sobre inversión que se ha escrito. Buffett subraya algo que me parece fundamental. Dice que para invertir con éxito no hace falta un CI estratosférico. ¿Qué hace falta entonces? Lo que él llama una infraestructura intelectual que permita adoptar decisiones y la capacidad de evitar que las emociones deterioren esa infraestructura. ¿Y esa infraestructura? Se la dio este libro, le dio un sistema, unas reglas, un ancla para no dejarse llevar por la locura del mercado. Le enseñó a pensar en el negocio, no en la cotización. Y la relación iba más allá de lo profesional. Se nota un cariño enorme. El obituario que Buffett le escribió a Graham en 1976 es muy emotivo. Es un texto precioso, sí. Cuenta que Graham esperaba hacer cada día algo alocado, algo creativo y algo generoso. No era solo un genio de las finanzas. Era una persona muy completa. Muy generosa. Y la frase final de ese homenaje lo resume todo. Cita a Walter Lippmann. A ver. Y dice, Lippmann habló en una ocasión de los hombres que plantan árboles bajo los cuales se sientan otros hombres. Ben Graham era uno de esos hombres. Qué bonito. Es la metáfora perfecta. Sus principios son esos árboles que dan sombra a generaciones de inversores. Exacto. Entonces, resumiendo, El inversor inteligente no es un libro para hacerse rico rápido. En absoluto. Es una guía para forjar el carácter, para tener la disciplina de invertir de forma racional y, sobre todo, para poder dormir por la noche. Las lecciones claves serían, entonces, primero, diferenciar siempre inversión de especulación. Segundo, que el control de tus emociones es mucho más importante que tu capacidad de cálculo. Y tercero, el margen de seguridad como única defensa real contra lo impredecible. Esos son los pilares que siguen en pie casi un siglo después. Para terminar, creo que tenemos que volver a la que quizás sea su alegoría más famosa y brillante, la del señor mercado. La que lo resume todo. Nos pide que nos imaginemos que tenemos un socio en un negocio, un socio que se llama señor mercado. Y este socio es maníaco depresivo, bipolar total.
Cada día se presenta en tu oficina y te ofrece un precio, o para comprar tu parte o para venderte la suya. Y claro, algunos días llega eufórico. Esto es increíble, el futuro es brillante, y te ofrece un precio desorbitado por tu participación. Y te ofrece venderte su parte por 4 duros. Lo bueno, dice Graham, es que este socio no se ofende. Si su oferta no te gusta, le das con la puerta en las narices, y mañana volverá con otra oferta completamente distinta. El trabajo del inversor inteligente no es hacerle caso, no es vender cuando él tiene pánico, ni comprar cuando él está eufórico. Es justo lo contrario, es aprovecharse de su locura. Comprarle su parte cuando está por los suelos de la depresión y venderle la tuya cuando está en plena euforia. Tratar al mercado como tu sirviente, no como tu guía. Y la pregunta que queda en el aire, la que nos deja Graham, es, bueno, si aprendemos a hacer esto con nuestro dinero, ¿cómo podemos aplicar esa misma disciplina, esa independencia a otras áreas de la vida donde las cotizaciones del pánico o del entusiasmo en las redes sociales intentan dictar lo que pensamos y cómo nos sentimos cada día?